Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 en Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, siguiendo con los espacios de reflexión que hemos estado haciendo con diversos invitados del ámbito político, los escenarios de la política nacional. Y el invitado es Bartolomé Pujals, abogado y líder de la iniciativa política El País que Queremos, además de que es docente universitario y un reconocido también activista social. Vamos a reflexionar con Bartolomé sobre los diversos escenarios y las posibilidades de que las organizaciones que apuestan a un cambio en la política y en la dirección, en la administración del Estado, puedan ponerse de acuerdo. Vamos primero a una brevísima pausa. Gracias por acompañarnos. Bartolomé, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Feliz año. Igual, ojalá que muchas de las metas se materialicen. Así es, un año de oportunidades, un año de oportunidades, de muchos retos, pero de oportunidades. Bien, bueno, vamos a ver cómo ustedes vislumbran desde El País que Queremos los diversos escenarios de la política nacional en estos momentos. Mira, el 2019 yo creo que es un año, como te decía, de muchas oportunidades. Primero, porque la lucha democrática que se plantea a partir de ahora implica demostrar que políticamente, de la perspectiva electoral, es posible ganar el escenario que en el plano de la movilización los sectores democráticos le han comenzado a ganar al PLD. En los últimos 2 años, sobre todo a partir de Marcha Verde, el proceso de movilización social dejó claro en este país que hay una cantidad importante de la ciudadanía que no está de acuerdo con el modelo político, económico y social que ha venido desarrollando e implementando el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora el reto que tenemos las fuerzas democráticas, fíjate que no digo ni siquiera fuerzas de oposición, las fuerzas democráticas, es traducir eso en el escenario electoral. Ese es el primer punto de partida para entender cuál es la tarea que tenemos que desarrollar a partir de este año. Y para eso la unidad va a ser la clave de la victoria, la clave de cómo nosotros vamos a poder demostrarle a la gente que lo que logramos en la calle lo podemos lograr también en las urnas. Ya esa sensación de imbatibilidad del PLD ha comenzado a resquebrajarse, ya la gente en las redes sociales le ha ganado el pleito a las bocinas, a las consignas pagadas y colocadas con el objetivo de tratar de decirle a una gran parte de la población de que este país va bien. En ese escenario yo creo que la lucha democrática está en gran medida y determinada por el fantasma de la reelección presidencial, que, dicho sea de paso, es una amenaza que al día de hoy está, si se quiere, merodeando la democracia dominicana. Porque eso va a determinar una situación concreta, y es la posibilidad o la capacidad de fortaleza del sistema democrático. Es decir, se ha dicho, primero eso yo creo que va a terminar de poner a sectores de poder, en este caso en sectores empresariales, que hoy día están en una situación de complacencia frente al poder, la necesidad de que ellos tengan que vincularse a estos sectores democráticos para enfrentar al PLD. Y el segundo escenario es que para poder mantener el poder, el PLD, en el marco de una reelección, provocará tener que descuidar muchos otros sectores, como es el plano municipal y como es el plano congresional. Teniendo en cuenta que el plano municipal, las elecciones son en febrero del 2020, que se van a convertir en un plebiscito de lo que podrá ocurrir de cara a las elecciones presidenciales
de mayo del 2020. O sea, que ustedes ven con optimismo, por lo que me dices, el principal escenario, que es el electoral y la posibilidad de construir mayorías y alianzas. Ahora bien, antes de las municipales hay que pasar por unos procesos. Tenemos una ley de partido, mal que bien, que manda a que los partidos elijan la modalidad bajo la cual van a escoger a sus candidatos. La Junta debe ser partícipe y garante, y muchos se han ido por las primarias abiertas, otros no, pero se envía un mensaje, que ese mensaje será un dato, será una información manejada por los propios partidos que hagan sus escogencias, pero también por la coalición gobernante, que por más que sea, tiene todavía mucha fuerza. Y si la oposición no logra ponerse de acuerdo para que en esas primarias, sean abiertas o cerradas o cualquier modalidad, logren convocar una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas, eso sería un elemento a usarse a favor y en contra. Sí, ¿Ustedes están conscientes de eso? Sí, sí. Yo creo que la ley de partidos, que es un baldón, no es la ley de partidos que se supone que debería organizar la vida política de cómo se está haciendo la política hoy Ni día. lejanamente es lo ideal, claro, pero eso es lo que hay. Claro, es una... Yo creo que primero hay ahora mismo 3 esfuerzos que buscan de alguna manera hackear los impedimentos que esa misma ley de partidos lo generan. Está un esfuerzo ciudadano con perspectivas electorales, que es la coalición. ¿Cómo así hackear? Hackear, claro. Hackear porque lo cierto es que la ley de partidos genera retrancas, primero para nuevas organizaciones en términos de alianza. Ya eso es para evitar que los sectores ciudadanos que se han venido movilizando, como es el caso del país que queremos, pueda generar alianzas con otras fuerzas democráticas de la perspectiva electoral. Segundo, aspectos que son inconstitucionales por lo que tienen que ver para ingresar a los partidos. Una forma también, y que lo ha previsto claramente el PLD, de evitar que toda la ciudadanía que se ha estado movilizando vaya a parar a organizaciones de carácter democrático, que son el receptáculo de quien ha estado movilizándose en los últimos años y que quiere participar ahora en las elecciones. Entonces, te decía, hay 3 esfuerzos. Está la coalición por la regeneración democrática, que es un esfuerzo ciudadano con perspectivas electorales, que surge de alguna manera de la Marcha Verde. La Alianza por la Victoria Ciudadana, que es una alianza que hemos estado promoviendo desde el País que Queremos y el Partido Revolucionario Socialdemócrata, y un esfuerzo que está promoviendo Alianza País y Opción Democrática, que busca que se pueda generar una coalición en el marco de las primarias. Eso son 3 esfuerzos que van a permitir que la ciudadanía, que es donde están los candidatos con mayor potencial para enfrentar al PLD, puedan participar electoralmente. Hay ahora fijado para el día 4 de febrero una audiencia ante el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad contra la ley de partidos, en la cual, por ejemplo, el País que Queremos es interviniente voluntario, porque de no quitarse ese obstáculo, nosotros, por ejemplo, no pudiéramos, en principio, generar alianzas en el marco de lo que establece la ley. Ahora bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que si esos impedimentos, a nosotros que estamos agotando y todas las fuerzas democráticas que están agotando esto, tendremos que generar procesos paralelos en una lógica asamblearia para generar esos espacios de participación democrática como son las primarias. Aunque el fallo termine no favoreciéndoles, ustedes no se van a detener. Exacto. Bien, esa es una actitud. Lo otro es, ya supongamos que se elijan los candidatos, las candidatas, en las elecciones municipales, no sé qué tanto ustedes han pensado que en un proceso como el que viene para el año 2020, uno no sabe todavía cómo se va a resolver dentro del PLD el asunto de si van a propiciar una reforma para la reelección o no, pero sea como fuere, ellos quieren mantenerse en el poder. Tienen muchos recursos, tienen todos los resortes que da el Estado, tienen muchas mañas y experiencia. Así es. Y dice un amigo mío que pocos escrúpulos. Entonces, frente a eso, la oposición debe tener claro que debe hacer un papel importante en las municipales. Quizás reteniendo ciudades que ya había ganado y ganando otras importantes, grandes. Claro.
Yo creo que ese va a ser el escenario donde mayor facilidad de alianza va a haber. Primero por lo siguiente. Primero porque la ley de partidos le pone una camisa de fuerza a los partidos grandes con el tema de la reserva. Establece un 20% para reservas que tendrán que hacerse incluso antes de las primarias. El bloque progresista, por ejemplo, teniendo en cuenta en la situación de tensión en la que está, en donde, por ejemplo, el PLD tiene dos grandes liderazgos que están enfrentados, si Danilo decide finalmente reelegirse, tendrá que darse el mismo escenario del 2015 de reelección por reelección. Igual, de pactar internamente un intercambio. Y sacrificar, evidentemente, muchas posiciones en esos ámbitos que tendrán que ser reservadas para miembros del PLD o miembros de las facciones del PLD, sea el danilismo o el leonelismo. Igualmente, si Leonel termina siendo el candidato, tendrá que haber una gran cesión de esas candidaturas al sector que ha decidido que tú seas el candidato presidencial. Y eso va a dejar por fuera a todo ese bloque progresista, por ejemplo, que tiene una situación que la ley de partidos ha colocado, que no solamente es obtener un 1% o un representante, ahora son dos cosas. Tú tienes que obtener un 1% de las votaciones y un representante, o sea un regidor o un representante de director del distrito municipal, para mantener la personería jurídica. Eso va a permitir que se den muchas alianzas y muchos escenarios de maco con cacata, en donde en el plano presidencial, que será en mayo, se apoyará a otros candidatos, pero por un tema de supervivencia, en el plano municipal muchas organizaciones, muchos de esos partidos que siempre han estado de bisagra, tendrán que generar alianzas con segundos o tercer bloques. Y eso es un escenario que va a generar, por la discusión que hay en el plano presidencial de la necesidad de retener la presidencia, el PLD tendrá que descuidar muchas ciudades que en su momento ganaron y que van a ser una oportunidad, primero para mantener la que ya la oposición tiene, y segundo para ganar esas otras que, como tú bien has dicho, son importantes para generar un refuerzo en lo que tiene que ver con la representación democrática. De que la gente vea que sí es posible. Así es. En las elecciones pasadas, por ejemplo, la oposición, en este caso con el PRM y otros partidos, ganó la capital. Pero ganó también San Francisco de Macorís, La Vega, que son ciudades importantes. Y aquí en la provincia, uno diría que un municipio como Santo Domingo Este debe ser un escenario de lucha interesante. Totalmente, porque la provincia de el municipio de Santo Domingo Este se perdió, la oposición lo perdió no por ese de acuerdo, porque Manuel Jiménez era un candidato ganador si el PRM hubiera contado con el apoyo. Si se hubiesen unido. Y hoy día, por ejemplo, ya antes de entrar el 2019, dos partidos ya proclamaron a Manuel Jiménez como candidato, y así se va a generar. Nosotros, por ejemplo, él tiene un buen perfil. Claro, y ha hecho un trabajo en esa perspectiva. Nosotros, por ejemplo, entendimos, y esa fue la apuesta estratégica que hicimos cuando decidimos que el país que queremos sea una agrupación para la capital. Nosotros estamos pensando en la perspectiva municipal y congresional, porque demostrando que podemos transformar la ciudad, entonces podemos generar la confianza para que la gente entienda que podemos transformar el país luego en otros escenarios. Además, por tener incidencia en cosas que son importantes para la ciudadanía. Para la ciudadanía. Bueno, entonces, en el aspecto puramente legal, formal, los pasos que ustedes están dando para obtener el reconocimiento, ¿cómo van? Bueno, nosotros desde el 1 de agosto que fuimos a la Junta a indicar que dábamos el paso para constituirnos como una agrupación política para el Distrito Nacional, iniciamos el proceso de recolección de firmas. Actualmente estamos en la etapa de culminación, estamos en la etapa de digitación y de la preparación de lo que tiene que ver ya con el expediente concreto que se va a depositar a la Junta. Nosotros ahora, en los próximos días, estamos promoviendo una reunión con el presidente de la Junta Central Electoral, incluso para cuestiones de carácter técnico, porque necesitamos cuestiones como el padrón para validar los datos que nosotros vamos a depositar. Y tenemos pensado ya el 15 de febrero hacer el depósito formal para que la Junta Central Electoral ya inicie el proceso primero de evaluación de gabinete y luego entonces entrega el reconocimiento, que tendrá que ser por el mismo plazo que ha dado la Junta y el calendario que ha establecido, antes de junio, que es el plazo cuando está dado el tema de la reserva, y luego inicia el proceso de precampaña para el tema de las primarias internas de los partidos políticos. Nosotros en ese mismo marco hemos estado desde el mes de noviembre en un proceso de conversaciones con otras organizaciones para lograr una gran alianza a nivel presidencial también,
pero sobre todo un tercer bloque aquí en la capital, al margen de los partidos tradicionales, los partidos más grandes, para poder llevar una candidatura fuerte a nivel municipal, es decir, a nivel de la alcaldía de la capital, y crear una boleta también fuerte a nivel congresual, tanto para senadores como los 18 representantes a diputados que implica el Distrito Nacional. Bueno, hay movimientos que se están dando en el activismo político. Aquí surgió un espacio llamado Convergencia Democrática. Ahí confluyen muchas personas, gente que está orgánicamente vinculada a partidos, gente independiente, profesionales, estudiantes, etcétera. Ellos han planteado algo que me parece interesante, que hay que un poco dejar a un lado lo que históricamente a veces ha impedido una alianza fuerte. Por un lado el protagonismo y por el otro pretender que eso va a ser químicamente puro, porque quizá ahí va a ser difícil. Claro. Y me ponía el amigo Pedro Pablo Germeno Forastieri, que estuvo aquí, él y otros dos amigos, Teresa Salazar y Víctor Castro, estuvieron en nombre de la Coalición Democrática diciendo que históricamente ha sido algo doloroso, y él ponía el ejemplo que en las elecciones en las cuales Juan Bosch ganó, ¿verdad? En el 62. El 14 de junio, por ejemplo, y otro partido de izquierda, o de centro democrático, apoyaron a la Unión Cívica. No convinieron. No, la Unión Cívica era un partido que fue a las elecciones, pero Sí. no convinieron con Juan Bosch. Algunos tampoco apoyaron a la Unión Cívica, pero fueron muy opuestos a Juan Bosch, porque entendían que él debía tener un discurso más radical. Sin embargo, una vez que dan el golpe de Estado, y ya desde antes Manolo lo había advertido, con el famoso discurso aquel de las escarpadas montañas, fue el que llevó la vanguardia defendiendo a ese gobierno que era el gobierno legítimo, democráticamente elegido. Entonces, qué pena que incluso se sacrificaron sus líderes, tanto en ese intento de guerrilla como después, en 1965, fueron los más beligerantes en esa guerra por la constitucionalidad, y después enfrentando una invasión de la potencia Estados Unidos, pero no fueron capaces antes de poner actitud y ponerse de acuerdo. Entonces a veces se es muy radical en unos asuntos y después se cede en otros. Son cosas que uno no logra entender. Por ejemplo, en el 90, en el PLD fueron muy radicales para no aceptar el apoyo del doctor Peña Gómez a Juan Bosch, que hubiesen ganado fácilmente y desplazado a Balaguer. Así es. Pero luego aceptan una alianza, un apoyo de Balaguer, una cosa que no se entiende. Yo creo que el peso de las circunstancias va a facilitar, yo creo que aquí muchísimas cosas, porque no va siempre, y en el 2016, que fue un escenario para mí tétrico, en lo que tiene que ver con, si se quiere, la historia de los intentos de alianza en este país. Lo cierto es que la ley de partidos actual amenaza con llevarse a 18 partidos, según el cálculo que la misma Junta Central Electoral ha hecho. Y aquí hay incluso un proceso, una cuestión de supervivencia de estructuras democráticas. O sea, que aunque sea hasta por oportunismo político, claro, es feo decir esa palabra. Claro, pero... de estructuras democráticas y de estructuras que son bisagras. Y por eso yo te decía que el plano municipal va a generar muchas alianzas de maco con cacata, precisamente abonando a eso con lo cual estoy de acuerdo de que no puede ser químicamente puro. Y no lo va a ser, porque la política es así, o sea, es una mezcla de mansos con cimarrones. Ahora, nosotros lo que hemos dicho, y casualmente nosotros recibimos ayer una comunicación de la coalición, invitando a tener un encuentro con el país que queremos para conversar sobre las perspectivas que cada grupo tiene respecto a las elecciones. Nosotros lo que entendemos es, y lo que hemos indicado, es que eso tiene que pasar por un proceso democrático y participativo. No puede, el problema ha sido cuando los procesos de unidad se dan con la unidad predeterminada, porque la unidad es una consecuencia. La unidad tiene que ser una consecuencia de un proceso democrático. Y nosotros lo que hemos dicho, incluso para el líder de la minoría más grande, que es el PRM, que ha dado últimamente pasos que no lo hacen confiable, por ejemplo con el tema de la ley de partidos, apartándose de los acuerdos que durante 2 años construyó con otras fuerzas democráticas, de que incluso ellos, más allá de las discusiones internas que tendrán que tener, frente a las otras fuerzas democráticas, tienen que someterse al proceso democrático.
porque el PRM no puede querer encabezar, puede tener una aspiración legítima por los resultados que tiene, pero tiene que ganarse ese derecho frente a las otras fuerzas que también... O sea, no puede simplemente aspirar a que se le sumen. Claro, porque no va a ser posible. El liderazgo de hoy es un liderazgo más horizontal, más colectivo, y eso yo creo que va a tener un peso específico en muchas de esas fuerzas emergentes, alternativas, que en otras ocasiones no se han puesto a la altura de las circunstancias, porque el 2020 va a ser un proceso de jubilación en términos culturales y en términos biológicos. Y decimos de jubilación. Claro, ¿por qué? Porque el liderazgo que el 40% del electorado, que tiene entre 18 a 35 años, está demandando, tiene unas características muy distintas a las que han venido expresando. Y si y este es el momento para ellos demostrar que están dispuestos a ayornarse, a cambiar y a tener un liderazgo que esté en sintonía con la necesidad de unidad que requiere la coyuntura democrática que estamos viviendo. ¿Y entienden esos partidos y esos líderes esa necesidad de ese ayornamiento, como tú dices? Yo creo que sí, porque están viendo los resultados de que no son fuerzas que han podido crecer más allá ni siquiera del umbral de los %. Muchas de estas organizaciones se quedaron esperando que todo el impulso de Marcha Verde iba a terminar cayendo en alguna de sus parcelas, y no ha sido así y no va a ser así. El 59% de la población se considera hoy independiente de los partidos políticos, y el 66% está dispuesto a votar por una opción nueva. Y es por eso que uno se preocupa cuando ve que hay encuestas que están valorando propuestas políticas de ultraderecha y autoritarias, como es el caso de Ramfis Trujillo y demás, porque la gente ha llegado a un punto de hartazgo en que dice, bueno, yo sé que este tipo sea lo que sea, pero estoy dispuesto a tomar el riesgo. Entonces las fuerzas democráticas tienen un reto que yo creo que lo han comenzado a entender, y el hecho de que estemos hablando de unidad a esta altura y que se den esfuerzos concretos, a diferencia de otros escenarios, yo creo que va a provocar que lleguemos a buen puerto y generemos por lo menos una unidad que en otros, no la unidad que quizá quisiéramos, pero sí la unidad que no hemos tenido hasta este momento. Bueno, vamos a una breve pausa, Bartolomé. Cuando volvamos, vamos a ver qué hacer para construir esa unidad. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre los escenarios de la política nacional en este año que es preelectoral, pero yo diría que es más electoral que el que viene, porque hay pre-campaña interna, campaña interna, elecciones internas y luego prepararse para las elecciones municipales del año que viene y las presidenciales. Conversamos con Bartolomé Pujals, abogado, líder de la iniciativa política El País que Queremos, además de reconocido activista social y docente. Tú te has referido en varias ocasiones a lo que manda la ley de partido, que sería una ley fatal en muchos casos si los partidos que no cuentan con los mayores porcentajes no tienen determinada cantidad de votos. ¿Qué es lo que ordena esa ley? La ley establece, antes el reconocimiento se mantenía o tú obteniendo un porcentaje X de votos o teniendo un representante. Ahora lo que la ley ha hecho es que tú tienes que obtener un 1% y además un representante. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas, lo cual permitía que, por ejemplo, un partido como el PLD pudiera tener 13, 14 partidos a su disposición, porque le garantizaba un regidor a cada uno, un diputado a cada uno. Ya con eso tenían el reconocimiento. Y ya ellos mantenían el reconocimiento electoral. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que de alguna manera eso presentaba una oportunidad? Por el tema de que la ley impuso una camisa de fuerzas con el tema de las reservas. Hay un 20% que tiene que estar decidido antes de las primarias. Y en el escenario de pugna de poder que hay de dos facciones muy fuertes en el PLD y también en el PRM, de 4.000 y pico de cargos, el 20% estamos hablando de alrededor de 800 cargos que tendrían ellos a disposición. Esos 800 cargos van a estar fundamentalmente orientados a quienes están más cerca de los círculos de poder
dentro de cada una de estas estructuras. Porque si Danilo es el candidato finalmente, tendrá que ceder en favor de Leonel, y si Leonel es el candidato va a tener que ceder. Y lo mismo en el PRM entre Hipólito y Abinader. Entre Hipólito y Abinader. Y eso va a dejar fuera a todas las otras organizaciones. Van a picar, pero van a picar en una muy poca proporción. Y eso va a provocar que esas organizaciones tengan que salir a buscar alianzas y con la ley otras. Bartolomé obliga a que los partidos tengan que participar en las elecciones de medio término, es decir, las municipales y las congresuales, no. Los partidos que tienen ya reconocimiento, no. Los partidos de primer reconocimiento tendrían que hacerlo. O sea, un partido como de ustedes, reconocido Claro. ahora, está obligado a participar. Sí, está obligado a participar. Ahora bien, hay una situación que es interesante. Bueno, como no todos los partidos van a ir a primaria, sino una cantidad de partidos X, esos partidos, estos otros partidos van a tener que salir a construir entonces alianzas con aquellos otros partidos que también están en la misma situación. Por eso es que se dice, y el cálculo que hace la Junta, es que de 27 partidos más o menos que son, 18 se van de encuentro. Porque no, en el marco de que fueran solos y haciendo una proyección de los mismos resultados electorales que han obtenido hasta el momento. Eso es lo que va a ocurrir, y volviendo a la primera idea, de que en el plano presidencial tú verás personas que irán a apoyar a Abinader, o en caso de que sea el candidato, que irán a apoyar a Danilo, a Leonel, o a Hipólito, a quien sea, y estarán generando alianzas en el plano municipal con otras fuerzas que incluso llevan candidatos. Es una cuestión de sobrevivencia. De sobrevivencia. Que yo creo que quienes pueden salir más favorecidos en esta coyuntura son las fuerzas alternativas y democráticas, porque son las que tienen la posibilidad de ser el destinatario de esa fuerza, de esa ciudadanía que ha estado movilizando. Son una plataforma dispuesta para la ciudadanía. Una plataforma dispuesta para la ciudadanía, que no iría, esa gente que se ha movilizado no iría, por ejemplo, a partidos que han formado parte del bloque progresista. Ahora, no es lo mismo que la alianza se dé tú en condición de subordinación o tú en condición de subordinante. Entonces eso va a permitir que, si se entiende bien este escenario, que las fuerzas alternativas y un tercer bloque pueda tener una mayor representación municipal, y en grandes plazas, como tú planteabas, se puedan generar amenazas creíbles. Nosotros estamos convencidos, por ejemplo, que aquí en el Distrito Nacional está toda la posibilidad de crear un tercer bloque, que nosotros estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad, un tercer bloque que aglutine de 6 a 8 partidos, al margen del PLD, del PRM y de sus aliados. Y eso ya sería una cuestión. Si logran, por ejemplo, colocar, si no ganan la alcaldía completa como tal, pero sí colocar varios regidores y regidoras, van a hacer incidencia en temas importantes que son de debate público. Totalmente, y generar esos bloques. ¿Qué dice la ley si un partido pierde la representación? No, en este caso pasaría lo que pasó, por ejemplo, con Alianza País en el 2012, que perdió el... Tiene que volver de nuevo. Tiene que volver a hacer su proceso de revalidación, de búsqueda de firmas, que ya se le hace más fácil porque ya es una organización que está... Pero como quiera, es un esfuerzo que desgasta, claro que volver a hacer eso. Sobre todo por un cálculo que se salía en diciembre, de que crear una agrupación de carácter nacional conlleva alrededor de 12 millones de pesos. Que no es fácil. Estamos hablando en cuestiones de carácter operativo, según el cálculo que se hace. Lo mínimo, el gasto mínimo. Ni siquiera estamos hablando de crear una organización en términos clientelistas, ni mucho menos. Y eso va a ser un gran golpe para muchas organizaciones, y eso es quizá el objetivo fundamental de esta ley, de tratar de sacar y eliminar la representación. Hacer un tamiz. Así es. Sí, si se quiere, es muy antidemocrático, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar, como habíamos anunciado antes de venir a este bloque, qué se puede hacer y qué se está haciendo para lograr esos esfuerzos de unidad que se materialicen. Yo he visto mucha gente que dice sí, estamos en eso, sí, estamos consultando, pero se parece como el verso de la canción aquella de Facundo Cabral, que hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo por esa flor esperando. Así es. Nadie da el paso para recibir la flor. Bueno, ¿se está dando el paso ahora? Sí, yo creo que se ha dado el paso. Opción Democrática, Alianza País lo ha hecho. El PRCD, el País que Queremos, lo ha hecho.
y lo ha hecho la ciudadanía a través de esta coalición por la regeneración democrática. Yo creo que una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, la ciudadanía, los medios de comunicación, nosotros tenemos primero que comenzar a generar presión para que la Junta Central Electoral genere un mecanismo para que este esfuerzo, por ejemplo, que está realizando Acción Democrática, Alianza País, y que otras organizaciones de carácter nacional están dispuestos a sumarse, se cree un mecanismo para que ellos puedan participar. Porque la ley no prohíbe lo que Acción Democrática y Alianza País han estado reclamando. Lo que ellos han estado reclamando es que están dispuestos a ir en primarias abiertas con el padrón de la Junta, pero que se cree un mecanismo especial. Incluso lo hicieron antes de que se emitiera el reglamento de la Junta. Y el reglamento de la Junta lo que hizo fue que lo obvió. Y en la reunión reciente que se hizo en la Junta Central Electoral con los partidos que van a ir en primarias abiertas o cerradas, se volvió a hacer el planteamiento. Yo creo que tiene que haber... Legalmente no hay nada que impida que se autorice. No hay un impedimento. No hay ningún impedimento para lo que está haciendo. Al contrario, lo que hay una posibilidad y sobre la base de eso es razonable, porque esto es una cuestión que en otros países se ha planteado, de primarias en coalición, de que la boleta de Alianza País, la boleta de Opción Democrática o la boleta de cualquiera de las otras organizaciones puedan surgir. Nosotros, en el caso de la Alianza por la Victoria Ciudadana, estamos hablando, complementando este tipo de esfuerzos, y hemos planteado de que todo proceso tiene que ser de carácter democrático y participativo, porque primero, aquí lo que siempre ha generado tensión es el plano presidencial. Pero nosotros estamos seguros por las conversaciones que hemos tenido y por experiencias de que más de un 60-70% de las candidaturas a nivel congresional y municipal hay posibilidades de llegar a consensos. En el plano presidencial, como hay muchos candidatos ciudadanos y ya que de partidos reconocidos, alternativos de estas fuerzas democráticas, tengan la posibilidad de competir. Y nosotros lo que hemos estado diciendo es que si ese esfuerzo de la Junta no se produce, nosotros tendremos que hacer un proceso paralelo para que garantice democracia, para que se pueda elegir un candidato de consenso en el plano presidencial, que es, al final de cuentas, en un país como este presidencialista, lo que termina irradiando todos los demás esfuerzos. Y en el caso de la coalición por la regeneración democrática ha dado pasos, yo creo que importantes, porque ha planteado un piso base en términos programáticos, en términos de los problemas de fondo, que yo creo que todas las fuerzas políticas democráticas están de acuerdo. El tema, y yo creo que ellos van a tener la posibilidad de traer a estos partidos muchos candidatos que vienen esencialmente de la ciudadanía, gente que no ha hecho política partidaria, pero que ha tenido un papel destacado en los últimos años en los procesos de movilización y en los procesos de incidencia, y que son los potenciales candidatos para derrotar el PLD en el nivel presidencial, en el nivel congresional y en el nivel municipal. O sea que la presión tiene que, yo creo que venir en el marco de, primero, que la Junta Central Electoral genere ese mecanismo, porque no existen obstáculos, de que el Tribunal Constitucional acoja la petición que 7 partidos de oposición y una organización como nosotros en formación ha estado planteando, para que la ley de partidos quite el impedimento para que nuevas organizaciones, como el caso de Acción Democrática, como el caso de nosotros, podamos tener alianza, para quitar los impedimentos en cuanto al tema de la inscripción de los candidatos, para que puedan venir candidatos de la ciudadanía, y también generar un espacio para que esos se puedan generar primarias en los puntos donde tengan que generarse, y en otros espacios asambleas que generen consensos para llenar todas las boletas a nivel nacional. Ahora bien, la otra tarea de cara a la población, hay muchísimos escenarios, se hacen cosas en las redes sociales, a nivel quizá de propaganda en los medios tradicionales, ahí los partidos alternativos quizás no puedan, porque eso es costoso. Y sabemos también que en gran medida el aparato gubernamental y el PLD tienen arropada casi la generalidad de los medios electrónicos, televisión, radio, no es tan fácil. Pero hay que tratar de competir con el relato oficial. El gobierno tiene un relato de que la economía crece, de que ha creado muchísimos empleos, de que la gente vive mejor, de que este año será mucho mejor. Ellos dicen que el que pasó fue muy bueno y que este será mucho mejor. Entonces, al unísono con eso, hace cosas en concreto que le aseguren un voto clientelar.
hablan orondos de que hay ya casi 3 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda, más 3.7 me parece, del gobierno. El que no lo hace por una transferencia directa de dinero, lo hacen porque le han dado la tarjeta de Senasa. En el caso de los que reciben dinero por unas cuantas vías, hay 1.3 millones. Vamos a decir que no todos serán leales votantes porque le hayan dado esa ayuda, pero digamos que 1 millón, y de ese uno más por lo menos depende de eso. O sea que ahí hay un mercado. Y hay 600.000 empleados más o menos en la nómina pública. Por ahí. Supongamos que eso, la mitad se sienta comprometida con el gobierno. O sea que estamos hablando de unos votos, además de toda la militancia que ellos tienen, claro, lo que hacen, que no es tan fácil. ¿Cómo desmontar ese relato oficial, pero que la gente se convenza? Porque tú vas donde un pobre diabla que recibe ese dinerito, y con que tú le digas, mira, eso es indigno, a ti te están humillando, él lo que piensa es que con eso come un poco. Y entonces quizás también van a hacer la propaganda de que si tú votas en contra y perdemos, se te va a quitar eso. ¿Cómo desmontar todo eso? Bueno, yo creo que eso se ha ido desmontando en el proceso de movilización lo comenzó a desmontar. Primero, de que aquí las cosas no están como dice el PLD. Pero recuerda que en esa movilización estaba una capa que no era la más pobre. Claro, pero es la que primero tú tienes que salir porque es la que te moviliza la opinión pública. Ahora, tú pones el ejemplo, te voy a poner 3 casos. Colegio Médico Dominicano, la APD, la ADP y la UAS. Son 3 escenarios en donde el Partido de la Liberación Dominicana ha recibido 3 derrotas consecutivas. Clase media también. Que son gremios, pero el sector en caso de los maestros, que es el único sindicato o asociación que queda grande y que tiene un gran arraigo y que hay, dicho sea de paso, que estaba dirigida por el Ministerio de Educación, que más presupuesto ha tenido, han comenzado a evidenciar de que es posible vencer al PLD. Por cierto, que el PLD colocó en la presidencia de la ADP a 2 dirigentes con categoría de diputados incluso. Claro, miembro del el comité político. Ese es el caso del profesor, claro, que es presidente de la Cámara ahora. Radamés Camacho. Entonces, que es un miembro del comité político y presidente de la Cámara de Diputados, y aún con todo ese poder, con un ministro de Educación que tiene hoy aspiraciones presidenciales, el PLD perdió y sufrió una derrota de mucho a poco. Y se ha comenzado entonces a demostrar que en esos escenarios de disputa, de dirección, el PLD no es imbatible. Ahora, aquí hay y por eso yo creo que es el rol que en gran medida tendrá que jugar quien aspira a ser el líder de la oposición y el líder de las fuerzas democráticas que van a sacar el PLD, que es el PRM. Y lo cierto es que el grupo de 50 diputados que tiene el PRM, son 50 diputados, no es un bloque pequeño, es un bloque importante, no ha sabido jugar ese rol en los espacios institucionales. ¿Tú piensas que debieron haber tenido mayor incidencia con toda la día de hoy? Con toda la posibilidad de tenerla, porque el PRM no está atado como partido con las fuerzas alternativas a ese cerco, tiene más facilidad de romper el cerco mediático que existe. Tienen cobertura asegurada, porque estamos hablando de 50 diputados, además de 2 senadores que tienen, y donde tienen incluso representantes. Bueno, y en los hechos, por ejemplo, Faride, que yo creo que claro, ha hecho un papel notable. Sí. Cuando ella ha colocado en el debate cosas importantes, ella ha sido foco de atención de los medios, incluso de los medios adversos a la oposición. Lo que pasa es que en el caso de Faride, que ha tenido una labor notable, se ha visto que es una acción individual porque no se ha visto ese respaldo de conjunto de la agrupación política. Sí, no, eso es lo que digo. Claro, o sea, entonces, que si hubiesen puesto en eso los demás, hubiese sido mayor la incidencia. Entonces, esa situación que lo que ha ocurrido, la gente lo que está expresando, ese 59% que se considera independiente de los partidos políticos. Y hay un 14% que dice que solamente confía en los partidos políticos, que es el que hay que hablarle, porque hay una militancia dura que tiene el PLD fruto del clientelismo, fruto de la nómina pública y fruto de la militancia.
Ahora, es que el principal problema de esa gran parte es que aquí hay una situación de desamparo generalizada, que no la ha sabido cumplir la oposición. Y yo lo que creo es que en el marco de este proceso de unidad, por eso nosotros le hemos dicho tanto a Guillermo como a Minú como a todas estas fuerzas, que hay que comenzar a dar más reflejo de unidad, más muestras de unidad en el marco de la calle que en el marco institucional. Porque se ven expresiones ante la Junta Central Electoral, pero no se ven en las luchas concretas que se están dando. Yo te entiendo, o sea, esos son escenarios interesantes, escenarios de acciones políticas, pero tal vez, como dicen en España, la gente pasa de eso. Así es. Porque no le está tocando su realidad cotidiana. Su realidad. O sea, nosotros no vemos, por ejemplo, un PRM con el tema de la seguridad social, que aquí se ha ido construyendo una especie de consenso que cuenta incluso con el apoyo de sectores públicos en torno a la necesidad de reformar esa ley, de bajar las comisiones, de crear otro tipo de modelo. Hay un espacio también que la Alianza para la Defensa del Derecho a la Salud. Claro, la ADESA. Que yo creo que hizo una labor interesante. Yo pensaría que los partidos deberían apoyar más este movimiento. Totalmente. Por ejemplo, nosotros, y fíjate que son de las cosas que pasan sin pena ni gloria. Yo soy parte de ADESA y colaboro con ADESA, y en el marco de eso nosotros fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del año pasado a presentar una audiencia, un informe sobre la crisis del sistema de salud y de la seguridad social en la República Dominicana. Y aquí ningún partido de oposición se hizo eco de eso. Y aquí el tema de la salud es un tema que le preocupa y que le afecta todos los días. Literalmente ese es de vida o muerte. De vida o muerte. Entonces, tú no ves que yo con todo el cariño que le pueda tener, pero tú ves, por ejemplo, que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, senador de la República, presidente del principal partido de oposición como José Paliza, promueve una iniciativa para impulsar el jazz, pero no está metido en este tema. O sea, son cosas... Con todo lo bueno que tenga el jazz. Con todo lo bueno y que lo apoyamos y todo lo demás. Pero es una cuestión de las prioridades de que la gente ve. O sea, la gente todos los días está pasando... Nosotros terminamos un año con una tasa de mortalidad infantil altísima. Creo que eran 2.000 y pico, casi 3.000 niños muertos por causas prevenibles. Y no vemos ningún tipo de pronunciamiento. Ya hasta desde los ámbitos del gobierno se está reconociendo que hay una situación anómala y que no debería ser. Totalmente. Y eso, cuando uno ve en la realidad, que uno ve personas a veces envejecientes con una pensión que apenas alcanza, que con uno solo de los medicamentos, porque ya son personas dependientes de muchos medicamentos, apenas pueden. Entonces, eso sí es verdad que es algo grave. Claro. Pero como tú dices, no se está mirando a esa situación. El tema de la justicia, tú ves que unos jóvenes... Vamos a poner un puntito aquí y vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a ver ese de la justicia y otros temas que yo creo que son de interés y que son, yo diría, una materia prima excelente para el trabajo político. Perfecto. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar A Partir de Ahora. Estamos conversando con Bartolomé Pujals de la iniciativa El País que Queremos. Estamos hablando sobre los escenarios de la política. Bueno, tú hablamos un poco del sector salud, seguridad social. Hay que revisar todo eso. Esas empresas de administradores de los fondos de pensiones se ganan la gran tajada. Es increíble. Y en cuanto a la cobertura, por ejemplo, con la salud, las ARS timan a la gente, por más que digan. Totalmente. Uno ve, yo mismo he ido a comprar medicamentos y de una receta te dice, mira, este cubre esta y esta, de esta otra no, porque aunque tenga 99.9% de ingredientes que están cubiertos, hay un 0.1 que no, y ya por eso. Claro. O hay una situación más peligrosa todavía, que yo no sé, como que no se le ha puesto atención. Aquí se ha formado un cártel en el asunto de la venta de medicamentos. Hay 2 o 3 o 4 cadenas. Las farmacias independientes o quiebran o están obligadas a ser absorbidas por esas cadenas. Esas cadenas, como si se tratase de producto cualquiera,
cosas tecnológicas, móviles. Dice, nosotros traemos ese medicamento, no, ese de tal línea, ese nosotros no lo vendemos. Entonces, si tú vas con la receta sellada por tu médico, ¿qué pasa? Que en esa cadena te venden 3 y en la otra 2 de lo que tú requieres. Si usaste el seguro para una farmacia, ya te quedas sin cobertura para los otros 2. Y eso está ocurriendo a los ojos de todo el mundo. Y eso debería ser un tema de interés público y de política. Y no aparece ninguno de estos representantes, incluso con iniciativa política, cuando digo iniciativa política institucional, de enfrentar esta cuestión. Y es lo que ha agudizado la situación del desamparo que siente la gente. Y lo que lleva a que la gente comience a hacerse las malas ideas de pensar en opciones autoritarias y antidemocráticas, de volver al pasado. Entonces, uno me plantea, por ejemplo, el tema de la justicia. El gobierno aquí miente sin ningún tipo de consecuencias. Y cuando digo sin ningún tipo de consecuencias, sin quien salga con el suficiente eco a poder enfrentar esto. Y te pongo el ejemplo de algo que pasaba el año pasado, al final. El Foro Económico Mundial cambió su metodología para medir la competitividad de los países. Incluyó cosas y sacó otras. Ajá. Y dice, cuando da el anuncio, los nuevos rankings. Y dice que esta evaluación no es comparable con las versiones anteriores. Obviamente. Y ese mismo día sale el director de competitividad, Rafael Paz, a decir que nosotros hemos bajado 22 puestos. Cuando tú ves el informe... Manipulando la información. Cuando tú ves el informe dice que en el año pasado, con la antigua metodología, nosotros estábamos en el lugar 104 y que ahora estábamos en el lugar 86, más o menos. Pero que si se hubiese hecho con la misma metodología, este año hubiésemos seguido en el 104. Y si el pasado se hubiese hecho con la metodología anterior, hubiésemos estado en el 86. O sea, decir, no avanzamos nada. Estábamos estancados. Pero cuando tú chequeas el tema de la corrupción, te dice que la incidencia de la corrupción, nosotros bajamos, que tenemos 29 de 100. Y cuando tú ves los principales problemas para hacer negocios en el país, sigue siendo la corrupción. Y cuando tú ves el tema de la justicia, te das cuenta que la justicia ha empeorado. Pero eso se dice desde la oficina de prensa del Palacio y no salen los representantes que están en el Congreso, que tienen representación, que tienen cobertura asegurada, a enfrentar esa cuestión y a decir y a explicarle al pueblo cuál ha sido. Hace falta aquí en la oposición lo que en política se denomina un gabinete de contestación. Claro, el gabinete sombra, como le dicen. Sí, no es posible que, por ejemplo, tú mencionas eso, si digamos el ministro de Agricultura, para poner un caso, dice tal cosa, se supone que la oposición debe decir, bueno, él dijo esto, vamos a decir, ¿verdad? Vamos a contactar si es verdad que se produjo esa cantidad de alimentos, cuáles son los problemas. Se supone que tienen que tener los partidos una vinculación con los sectores, con los productores y saber cómo van las cosas, para que simplemente no se den esos boletines de propaganda y desde la oposición no haya una respuesta. Yo te pongo el ejemplo, el caso de Faña, que en el caso Leonardo, de Agricultura, que inicia un proceso de confrontación con el ministro Peralta y la oposición brilló por su ausencia. Pero te pongo un caso reciente de ahora mismo. Grupos ambientalistas obtuvieron una sentencia del Tribunal Superior Administrativo en contra del ministro Ángel Esteve, en contra del Ministerio de Ambiente, para que se ejecute y se cumpla con el plan de rescate de Valle Nuevo que hace 2 años, en el 2016, se aprobó. Se había empezado. Hay una sentencia que condena al Ministerio de Medio Ambiente y que obliga a que en un plazo de 2 meses se cumpla con ese proceso. Y al día de hoy, que ninguno de los partidos de oposición se ha referido a eso y se ha sumado a ese proceso y ha hecho un pronunciamiento público conminando al ministro de Medio Ambiente a que cumpla con lo que la ciudadanía ha logrado. Entonces, eso evidentemente es una de las grandes deficiencias, y quien tenga la capacidad de hacer eso, yo creo que va a ser el que va a tener la posibilidad de capitalizar ese voto que está dentro de ese 59% que se considera independiente de los partidos políticos y que está dispuesto a votar por una opción Por lo que nueva. tú observas, evidentemente que la ciudadanía
con ciertos niveles de organización. Tú pones, por ejemplo, los ecologistas que están muy bien organizados. Hay batallas que la han echado. Por ejemplo, aquí recordamos lo que pasó con Loma Miranda. Loma Miranda, lo de la cementera. Los haitises. Los haitises. En la misma Santiago, la SOESI, Claro. que es una entidad muy seria, muy reconocida, ha llevado una lucha, lo que ocurrió también en Cotuí, en otros lugares, lo de Bauruco, ahora mismo, ¿verdad? Sí. Inclusive ahí mencionan a un pariente del presidente. Claro, el de los Ríos Mulitos, que son parte de estos mismos esfuerzos. Entonces, esos sectores hacen esos esfuerzos. Hablamos de ADESA, claro, hablamos de diversas cosas. Sin embargo, como que anda esa ciudadanía por un lado y los partidos solo ocupándose de lo puramente político. Y hay ese divorcio. Y de lo que le concierne a ellos. Porque, si alguien logra ese encuentro, yo creo que sería impactante. Claro, y por eso nosotros, desde el país que queremos, por ejemplo, que nos hemos convertido en una agrupación política, pero tomando en cuenta las estructuras de movimientos sociales, porque venimos de movimientos sociales y no renunciamos a nuestro ropaje de activista social. Por ejemplo, nosotros estuvimos incidiendo en el tema de ADESA, en nombre del país que queremos, y fuimos allí a la Comisión Interamericana a presentar este informe. Pero también estuvimos con los ambientalistas, representando jurídicamente. Todo el apoyo que tú has dado a los grupos invisibilizados por el tema de los derechos. Claro, y nosotros hemos estado, por ejemplo, tú ves el caso de que nosotros en el 2018, el balance de materia de derechos humanos es tétrico, con las victorias que se arrojaron los grupos ultranacionalistas en este país, con el tema de los pactos migratorios, pactos de refugiados, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves que la oposición lo que ha salido a jugar ese mismo discurso, vergonzoso. Tratando de crecer. Aquí no hay posibilidad de crecer hacia la ultraderecha. No, porque el PLD está copado ya. Se está copado. Y sale un partido como el PRM, que da vergüenza, como otra agrupación política, a dar declaraciones en ese mismo incluso sentido. Incluso Alianza País tomó una posición vergonzosa también. Entonces, el único que tuvo un papel decoroso fue Opción Democrática. Opción Democrática, no ha sido muy coherente planteando asuntos de derecho. Claro, entonces nosotros vemos que al final no hay una desconexión con lo que la gente le preocupa hoy día, de parte de los partidos políticos. Los partidos políticos Yo creo que ese es el gran terreno a trabajar. Sí, y de crecimiento. Vamos a hablar ahora un poquito, aprovechando que estás aquí. Ustedes están lanzando un medio de comunicación, un espacio de comunicación. Así es. Nosotros, ¿dónde es? ¿Cómo se llama? Nosotros entendiendo que en gran medida la gente hoy milita en los medios de comunicación tradicionales, digitales y redes sociales, hemos lanzado una plataforma multimedia que le hemos llamado Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana. Conexión Ciudadana es una plataforma que está orientada para televisión digital. Estamos haciendo una producción cada 15 días sobre temas atemporales, temas que le benefician a la democracia o que le atañen a la democracia. Y además vamos a tener un programa radial de lunes a viernes, valga la cuña, en estudio 88.5 FM de 7 a 8 de la noche. De la noche, ese es de lunes a viernes. De lunes a viernes. En 88.5. Claro, y cada 15 días entonces estamos produciendo este espacio para televisión digital que se transmite en vivo por la plataforma de Irando Fino TV, pero luego nosotros lo diferimos a través de YouTube en el canal del País que Queremos. Es un esfuerzo dirigido desde el País que Queremos para generar un espacio que pueda articularse a esto. Entonces, Conexión Ciudadana, si se busca así en internet, se va a encontrar. Se va a encontrar en todas las redes sociales. Está en Facebook, están todos los contactos, claro, las Facebook, redes sociales. Redes sociales, que está en Instagram, Twitter, YouTube y en todas las plataformas digitales que tenemos. Bueno, qué bueno. Te deseo éxito en este esfuerzo nuevo. Muchas gracias, Bartolomé. Gracias, Gustavo, por la invitación. De la iniciativa El País que Queremos, por compartir estos análisis, estas reflexiones sobre la situación del país y los escenarios políticos del presente y lo que viene en el futuro cercano. A ustedes, amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.